Muy bien, bienvenidos a este tercer video de la sesión 3.4 sobre economía política feminista, economía política negra. Y en este video entonces ya vamos a empezar a hablar o vamos a hablar finalmente de la economía política negra, tratando siempre de hacer énfasis en cuatro puntos importantes. El primero, el estado de la disciplina y la actitud de ciertos economistas durante los años 60 y 70, en el momento en que nace este movimiento de economía política eh, afroamericana o negra, ¿cierto? En particular vamos a hablar de este señor, de la actitud de George Stigler, economista muy importante, profesor de la Universidad de Chicago. Después vamos a volver sobre esa crítica, esa importancia que le van a dar estos economistas políticos radicales negros a la relevancia de la historia, de las estructuras sociales y de la manera en que se ha estructurado y en que se ha desarrollado la sociedad estadounidense desde los tiempos de la colonia, digamos, para entender este problema de las diferencias y de la desigualdad eh, y de la discriminación de los negros, ¿cierto? Por otro lado, entonces vamos a mencionar rápidamente el tipo de estrategia institucional que han tenido estos economistas políticos afroamericanos al construir también su propia asociación de economistas, digamos, hasta qué punto eso ha sido un éxito o también se han visto problemas importantes como los que veíamos también con las estrategias institucionales por parte de los economistas feministas. Y finalmente vamos a hablar rápidamente de uno de los aportes teóricos importantes que la economía política negra ha llevado a cabo, que es el desarrollo de la economía de la estratificación, y que es solamente, digamos, una rama, ¿cierto? Hay otros aspectos importantes también, pero que es una rama importante, interesante y que, entre otras cosas, muestra cómo esta economía política negra todavía sigue estando en la periferia de la economía, ¿cierto? Si volvemos a hablar acerca de las fronteras de la economía y también de los lugares y de los sitios importantes de la economía, nos damos cuenta que muchos de estos autores que trabajan en problemas de economía política negra y en problemas de la economía de la estratificación, van a ser economistas que están por fuera de los departamentos de economía, que están más bien en departamentos, sobre todo de ciencia política y también de sociología o incluso de historia, y no necesariamente en departamentos de economía, ¿cierto? Entonces, eso también nos muestra que la posición institucional de este tipo de economía todavía no está del todo, digamos, consolidada, ¿cierto? Entonces, empezamos justamente con este artículo que espero que hayan leído de George Stigler, un artículo que tiene 2 páginas y que es un artículo de prensa que se llama The Problem of the Negro de 1964, en el que Stigler hace unas afirmaciones, unas aseveraciones y un análisis bastante complicado, por decirlo menos, ¿cierto?, acerca del problema de los afroamericanos en los años 60 en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, nos dice Stigler que, y digamos, esto refleja hasta cierto punto, por eso me parece que es importante y representativo de la actitud de muchos de los economistas dominantes, la actitud que van a tener con respecto a los problemas sociales, políticos y económicos de la población afroamericana en Estados Unidos durante esos años. Y por eso es importante traerlo a colación, ¿cierto? Además, porque explica también el tipo de reacciones que van a tener los economistas políticos, no solamente negros, sino también feministas y también radicales que vimos en los videos anteriores, ¿cierto? Entonces, Stigler nos va a decir en el 64 que los líderes del pensamiento negro le habrían hecho un favor y un daño a, como lo dice él, los miembros de su raza, ¿cierto? El favor consistía en lograr ese despertar del descontento con respecto al ritmo
con el que el estatus político, económico y social de los negros ha mejorado, ¿cierto? Entonces, esa idea de que definitivamente, a pesar de que hubiera mejorado esas condiciones de los negros, de la población negra en general en Estados Unidos durante los últimos siglos y durante las últimas décadas en particular, es cierto que, nos va a decir Stigler, los líderes políticos negros tienen razón en decir que ese ritmo no es suficiente, ¿cierto? Que probablemente ese ritmo de mejoramiento de las condiciones es demasiado lento y que definitivamente podría ir un poco más rápido, ¿cierto? Entonces, ese es el favor que nos dice Stigler, le están haciendo los líderes del pensamiento negro a los miembros de su comunidad, a los miembros de su raza, como lo llama él, ¿cierto? Mientras que el daño o el gran daño, como dice Stigler, que le han causado es que ha sido el de dirigir ese descontento en contra de la población blanca, ¿cierto? Entonces, para Stigler, el problema es que los líderes del movimiento afroamericano estarían supuestamente culpando a la raza blanca y a los hombres blancos, a la población blanca, de sus desgracias, ¿cierto? Entonces, una citación, y les voy a leer después un par más, que me parece bien importante, digamos, leerlo tal como lo está diciendo Stigler, ¿cierto? It was proper to political rights that only a majority could confer. It was proper to ask the white population to assist in the rise of the Negro, a small enough restitution for the unreversible mistakes of the past. But it was a terrible disservice to identify the white man as the main obstacle to the rise of the Negro, ¿cierto? Entonces, importante esa idea de todas formas de que era importante preguntarle a la población blanca y pedirle su asistencia, su ayuda para que la población negra pudiera mejorar sus condiciones. Entonces aquí también fíjense que implícitamente está dándole esa posición un poco superior de nosotros blancos podemos ayudarle o no a los negros, ¿cierto? Pero sobre todo nos va a decir es un error político muy importante presentar al hombre blanco como ese obstáculo para el mejoramiento de la condición de los negros. Y sigue diciendo cosas complicadas, Stigler, ¿cierto? Nos dice, it was a disservice because it must lead to hatred, and hatred to violence, and violence to the retardation of the mounting compassion and assistance of the white man, ¿cierto? Entonces el error consiste justamente en que esa idea de responsabilizar a la población blanca pues va a llevar al odio y el odio también a la violencia y la violencia obviamente no le va a gustar a la población blanca, un poco teniendo en cuenta las cosas que están pasando en este momento y eso va a retardar esa compasión y esa asistencia, esa ayuda que el hombre blanco pudiera tener o no con respecto a los negros, ¿cierto? Entonces, y esto lo está diciendo en serio, esto no lo está diciendo en ningún momento de forma irónica o sarcástica, sino que realmente es lo que Stigler está pensando. Y sigue. But the disservice was terrible for a more dreadful reason. It was it was false as a guide to improvement. The past is not for us to relieve, and no amount of restitution for past injustice by the white man could solve the basic problem of the Negro. Entonces, el pasado está ahí, obviamente, pero no debemos revivirlo, no es responsabilidad de nosotros, las generaciones actuales, ¿cierto? That problem is that on average, entonces el problema de los negros nos va a decir con respecto a su cultura, a la educación y a su cultura de trabajo también, es el siguiente, es que en promedio le falta el deseo por mejorarse a sí mismo y le falta también ese deseo, esas ganas de disciplinarse a sí mismo para este fin, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo Stigler, hay un problema de la raza, podría ser entendido como un problema genético, podría ser entendido como un problema cultural, depende, ¿cierto? Pero en todo caso, hay un problema y es que los negros no son suficientemente disciplinados, no tienen ese deseo y esas ganas por disciplinarse a sí mismos, ni tampoco por mejorarse.
The task of our time has been to manage to make, pardon, the Negro discontent with himself, not with the white man, ¿cierto? Entonces nuestra tarea en este tiempo es más bien que los negros entiendan que deben estar descontentos con ellos mismos y no con el hombre blanco, ¿cierto? En este sentido, lo que nos está diciendo es obviamente que para Stigler hay un problema implícito en la naturaleza de la raza negra o qué sé yo, ¿cierto? Eh, y que la tarea justamente del hombre blanco es decirle, vea, sí, el problema histórico está ahí, pero eso ya no es culpa de nosotros, eso ya pasó. Ahora el problema está en ustedes, en que ustedes quieran salir adelante, en que ustedes quieran cambiarse, quieran disciplinar y hagan un esfuerzo para ayudarse a ustedes mismos más o menos, ¿cierto? Entonces nos dice con respecto a algunas de las demandas que estaban haciendo el movimiento afroamericano, el movimiento por los derechos civiles, de garantizar el acceso a la educación y la calidad de la educación de muchas de estas comunidades que habían sido históricamente olvidadas y que hoy en día siguen siendo históricamente olvidadas, ¿cierto? Esto, el contexto de ahora mismo con el asesinato de George Floyd nos recuerda justamente todas estas injusticias y estas estructuras que siguen estando absolutamente presentes hoy en día en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, frente a estas demandas, lo que nos dice Stigler es lo siguiente: It would be easy to vote a PhD for every young Negro in America, such a handsome restitution for past denial of educational rights. Good educational facilities, better facilities than whites have, are indeed a moral responsibility of the community to the Negro. Pero entonces, después nos dice, the real task, however, is not to provide good schools, but to create an unquenchable thirst for knowledge in the Negro youth, ¿cierto? Pero el problema entonces no es el de construir más escuelas. Las escuelas se construyen en un par de años, nos dice después, ¿cierto? Lo que es importante es poderle inculcar a los negros el amor por el conocimiento y las ganas por trabajar duro y por alcanzar and long to achieve it are the product of cultural evolution. Y digamos, esa idea de poder inculcarle esos buenos valores blancos a los negros es lo que va a significar que exista una evolución cultural dentro de la comunidad negra, ¿cierto? Entonces, fíjense la actitud tan complicada de economistas mainstream, de economistas dominantes, profesores de Chicago, como George Stigler, con respecto a estas preguntas que se están haciendo, estas demandas, estos movimientos culturales, cívicos, políticos, en particular de los afroamericanos, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, Stigler llama a los líderes del movimiento negro para que ayuden más bien a que emerja esta tradición cultural en lugar de decirles que lo único que deben pedir es tener mejores edificios para sus escuelas, ¿cierto? El problema, entonces, dice Stigler, no es un problema de infraestructura, eso se puede construir en un momento muy rápidamente. El problema realmente es un problema cultural, un problema de querer hacer las cosas, de querer trabajar como se debe, ¿cierto? En pocas palabras, inculcarle los valores de la sociedad blanca a estos individuos que hacen parte de la comunidad negra, ¿cierto? Entonces, fíjense lo difícil que es, no solamente en términos de personales, de ver a Stigler, un gran economista, profesor de Chicago, decir este tipo de cosas, sino que también esa es un poco la actitud generalizada de lo que está pasando dentro de la disciplina de la economía en ese momento, ¿cierto? Y que no es claro todavía que esto haya cambiado muchísimo hoy en día, ¿cierto? Sobre todo en Estados Unidos, donde además tienen una concepción, digamos, de las razas muy distinta a la que tenemos nosotros aquí en Colombia, obviamente, ¿cierto?
pero de todas formas, digamos que la reflexión es importante también en ese sentido. Entonces, algunos intelectuales, no necesariamente economistas, pero algunos intelectuales generales del movimiento afroamericano, como por ejemplo James Boggs, van a tratar, digamos, de hacer un análisis que tenga en cuenta, como les decía al principio de este video, también problemas históricos y de la manera en que la sociedad estadounidense se ha estructurado y se ha construido, teniendo en cuenta, por ejemplo, los problemas de la esclavitud desde los tiempos de la colonia en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, Boggs va a preguntar lo siguiente, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de sistema que necesitan las personas negras en este momento de la historia? Se pregunta Boggs en 1970. ¿Cuál es el tipo de sistema que nosotros concebimos? No para tener una discusión abstracta, eso no es interesante en términos de teoría y de cuál sería el mejor sistema posible en teoría, sino como la fundación sobre la cual movilizar las masas negras a la revuelta, teniendo en cuenta que su futuro está en juego, ¿cierto? Entonces aquí es un paso también desde lo académico hacia y desde la intelectualidad hacia la acción directamente, ¿cierto? Estas ideas, estas discusiones no son cosas que deban servir solamente en términos de discusiones académicas, sino que deben pasar justamente a la acción para generar resultados concretos y cambios concretos. Y fíjense que comparado con la actitud, por ejemplo, de los progresistas en Estados Unidos a finales del siglo XX, principios perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y los institucionalistas americanos, que también estaban pensando que era necesario tener una reforma, pero una reforma justamente que favoreciera a esas familias blancas con esos valores específicos y esa reforma que se diera de forma institucional. Aquí también el llamado es a que las instituciones no necesariamente van a funcionar, ¿cierto? No necesariamente van a servir para llevar a cabo ese cambio, sino que también va a ser necesaria una revuelta, ¿cierto? También Vox nos va a decir lo siguiente: when we talk about the system, we're talking about capitalism, ¿cierto? Entonces, la crítica que están haciendo desde la economía política negra y desde los movimientos afroamericanos es obviamente en contra del capitalismo, ¿cierto? Y no de un capitalismo abstracto, sino de un capitalismo que tiene una historia muy particular en Estados Unidos, otra vez con respecto a la esclavitud, con respecto a la explotación de la mano de obra negra desde la colonia, eh, pero también, digamos, desde los primeros años de la República en Estados Unidos, ¿cierto? And when we talk about capitalism, we're talking about the system that has created the situation that blacks are in today, ¿cierto? Este capitalismo particular es el que ha creado esa situación en la que se encuentran los afroamericanos hoy en día. Black underdevelopment is a product of capitalism, of capitalist development. Entonces, el subdesarrollo de los negros en Estados Unidos es un producto del desarrollo del capitalismo. We cannot look at the underdevelopment of the black community separate from capitalism any more than we can look at the development of racism separate from capitalism, ¿cierto? Entonces, están poniendo en una relación directa el capitalismo de Estados Unidos con el racismo de Estados Unidos y el subdesarrollo de la comunidad negra con el capitalismo estadounidense, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí también, otra vez lo que están tratando de hacer estos intelectuales es llevar esa historia de la economía, esa historia económica, esa historia del capitalismo, esa historia del desarrollo social, de la mano con esos problemas sociales y con esos problemas económicos y con esos problemas políticos, obviamente, ¿cierto? Están otra vez tratando de recuperar ese aspecto político de la economía política y demostrar que si se quiere entender el problema de los afroamericanos en un momento dado, es necesario no solamente tener en cuenta la historia, sino también tener en cuenta que esa esfera económica, que es entendida como el capitalismo, no es solamente una esfera económica, sino que tiene que ver directamente con problemas políticos, con problemas sociales, y que es desde ese punto de vista que hay que entender la realidad de las comunidades negras. También entonces nos va a decir lo siguiente: capitalism in the United States is unique because unlike capitalism elsewhere,
which first exploited its indigenous people and then found out through colonialism to exploit other races in other countries, capitalism in the United States started out by first dispossessing one set of people, the Indians, and then importing another set of people, Africans, to do the work on the land. Entonces, esta es una de las especificidades históricas del capitalismo en Estados Unidos. This method of enslavement not only made blacks the first working class in the country to be exploited for their labor, but made blacks the foundation of the capital necessary for early industrialization. Entonces, el papel que jugaron las comunidades negras no es solamente el de haber sido los esclavos, ¿cierto? Y haber sido explotados como tal y haber sido abusados y maltratados y asesinados, etcétera, sino que además jugaron ese papel muy importante de ser la base y la fundación a partir de la cual se habría acumulado esa primera parte, digamos, del capital necesaria directamente para la industrialización temprana de Estados Unidos y para la industrialización acelerada, ¿cierto? Entonces, también, digamos, no solamente los pone Vox a las comunidades negras en el, digamos, obviamente en el punto de las víctimas, que obviamente también hace parte de eso y Vox lo está reconociendo, sino que también demuestra la importancia, recupera la importancia de la comunidad, de las comunidades negras como trabajadores en Estados Unidos, ¿cierto? Y como ese motor de la industrialización temprana que se habría llevado a cabo en la economía estadounidense, eh, digamos, ese motor van a ser necesariamente esos trabajadores negros explotados. Entonces, eso va a ser importante, digamos, dentro del discurso, justamente para recuperar otra vez esa dimensión histórica, esa dimensión política y social dentro del análisis de la economía política. Entonces, con respecto a las estrategias institucionales, también hacia los años 70, los economistas políticos afroamericanos van a tratar de poner en marcha su propia estrategia institucional, primero creando el Caucus of Black Economists en 1969 con el motivo justamente de tratar de fomentar primero la cantidad de economistas afroamericanos y segundo, como una forma de buscar una mayor participación en la American Economic Association, ¿cierto? Em, ese Black Caucus en el 75 va a pasar a llamarse el National Economic Association y a independizarse de la American Economic Association. Esa National Economic Association es una asociación que existe todavía, obviamente, que tiene su propia revista, que tiene sus propias conferencias y que, digamos, ha sobrevivido por fuera de la American Economic Association. Esa organización va a buscar ejercer activismo político, ¿cierto? No solamente, digamos, se va a limitar a los desarrollos abstractos, teóricos, etcétera, sino que también, como los economistas políticos radicales y feministas, van a reconocer ese carácter político de su naturaleza y van a buscar que la economía empiece a estudiar problemas relevantes también para los negros, ¿cierto? Para las comunidades negras, tales como los problemas de desigualdad del ingreso, las brechas raciales de riqueza, los problemas de discriminación, etcétera, ¿cierto? Entonces, la idea es otra vez también tratar de modificar las fronteras de la economía, tratar de modificar el objeto de estudio de la economía de tal forma que sea mucho más relevante para estas voces que habían sido invisibilizadas hasta el momento. Entonces, la National Economic Association también crea su propia revista, la Review of Black Political Economy en 1970, como una manera justamente de resolver el problema de falta de relevancia en las publicaciones económicas, ¿cierto? Donde muy rara vez se veían papers acerca de la desigualdad del ingreso y las brechas de las riquezas salariales, la discriminación, ese tipo de cosas. Entonces se trata de corregir ese problema, pero a pesar justamente de que esa revista se ha preocupado por publicar papers, artículos que tengan mensajes relevantes de política,
la revista todavía no tiene un impact factor, por ejemplo, ¿cierto? Así como nuestra revista en la facultad, la revista de cuadernos de economía, tampoco tiene un impact factor, que es, digamos, una forma de medir la manera en que las publicaciones de estas revistas son leídas y citadas sobre todo y afectan, digamos, hasta cierto punto la visibilidad de los papers, de los artículos de esa revista para una comunidad, ¿cierto? Entonces, después de tantos años, la revista todavía sigue sin tener ese factor, digamos, de impacto, ¿cierto? Sin generar ese factor de impacto. Eso no quiere decir que sea la única medida de éxito de una revista, obviamente, pero dentro de la comunidad de economistas, ese factor de impacto es una de las cosas que más se tiene en cuenta a la hora de entender cuáles son las mejores revistas y las que justamente tendrían mayor visibilidad hasta cierto punto, ¿cierto? Obviamente eso no quiere decir que los papers, los artículos que están publicados en esa revista no sean de gran calidad. Obviamente esa revista tiene unos estándares de evaluación importantes, ¿cierto? Y eso garantiza la calidad de esas publicaciones, pero hasta cierto punto también es un acto de rebeldía de poderse salir de ese sistema de los factores de impacto y de poder crear de manera aparte una revista que no le importe ese tipo de sistema, ¿cierto? Que tiene que ver otra vez con las citaciones, etcétera. Pero bueno, eso es otra discusión. Finalmente, con respecto a los aportes en términos de teoría económica, les hablo de este Stratification Economics, la economía de la estratificación, que es una de las ramas, digamos, que uno podría decir han surgido de este pensamiento de economía política negra y en particular, digamos, esa nueva subdisciplina que tiene también, como les decía, un espacio dentro de los códigos JEL, ¿cierto? De la American Economic Association, eh, y cuyo representante, digamos, uno de los representantes más importantes puede ser este señor William Darity, profesor en Duke, pero no en el Departamento de Economía, sino en el Departamento de Ciencia Política. Como les decía, esta rama, esta subdisciplina de la economía está representada sobre todo por profesores que están en su mayoría en departamentos distintos a los de economía. Entonces, esto se puede leer de dos maneras, obviamente. Por un lado, quiere decir que estos economistas están mucho más abiertos o muy abiertos o un poco más abiertos por lo menos que sus colegas economistas del mainstream eh, a poder hablar y tener un diálogo y una conversación mucho más fructífera con otras disciplinas, con otras ramas de la ciencia y de las ciencias sociales, en particular con los politólogos, en particular con los sociólogos, también con los psicólogos, ¿cierto? Comparado con los economistas mainstream. Por un lado se puede leer así, pero por otro lado también se puede leer, se puede hacer una lectura un poquito menos optimista y es decir que esta economía de la estratificación todavía no se ha logrado consolidar dentro de la economía dominante, ¿cierto? Esto es algo que en general no le interesa mucho a los economistas mainstream. Esto es algo que no necesariamente entra dentro de los textbooks, dentro de los manuales y los libros de texto que estudiamos, las personas que estudiamos economía, ¿cierto? Y entonces esa posición sigue siendo relativamente, o podría seguir siendo relativamente marginal en términos institucionales también. Entonces la economía de la estratificación lo que hace es estudiar la desigualdad basada en los grupos sociales y en las jerarquías socioeconómicas asociadas a la identificación de los individuos con grupos sociales particulares. Entonces, aquí no se parte, el análisis no parte de los individuos, sino más bien desde los grupos sociales a los cuales pertenecen esos individuos. Los individuos son primero que todo, entonces, miembros de grupos sociales, justamente, y su identificación con esos grupos hace que su comportamiento refleje los intereses de esos grupos. Esas son algunas de las ideas principales de la economía de la estratificación, que también cuenta con Derek
Hamilton como uno de sus, digamos, exponentes también importantes actuales. Las identidades personales de los individuos son endógenas a las identidades de sus grupos raciales y sociales, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren, la entidad importante, la unidad de análisis importante para la estratificación, la economía de la estratificación, son esos grupos sociales y raciales que van a marcar, van a determinar el tipo de identidades y por lo tanto el tipo de preferencias y la manera de pensar y de comportarse de los agentes que están al interior de esos grupos sociales. Los individuos entonces van a actuar como agentes representativos de los grupos sociales y los grupos sociales van a ser entonces los verdaderos agentes económicos, esa unidad de análisis fundamental, y las diferencias de riqueza e ingreso en la sociedad van a ser explicadas en términos de competencia y de conflicto entre los grupos, entre los diferentes grupos, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí también otra vez se va a recuperar esa idea importante de que existe necesariamente conflicto y no solamente entre diferentes individuos, sino entre grupos sociales importantes, que ya no van a ser solamente clases sociales como en el caso marxista, sino que también van a ser grupos raciales relativamente bien definidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Otra vez, esto es un análisis bastante contextualizado, bastante centrado más bien en el contexto de Estados Unidos. Obviamente estas categorías, estos grupos sociales y raciales van a ser muy diferentes en distintos países, pero obviamente este tipo de análisis de la economía de la estratificación puede ser llevado a otras estructuras sociales, como por ejemplo la estructura de castas en la India, ¿cierto? O incluso la estructura de clases también en América Latina o en Colombia en particular, etcétera. Desde esta perspectiva, entonces, la economía se explica desde una aproximación en la que la sociedad está estructurada y organizada por relaciones de grupos sociales, en lugar de utilizar el análisis individual en el que estas diferencias desaparecerían, ¿cierto? Entonces, otra vez, el nivel ontológico, el nivel de realidad de estudio de la economía, de la estratificación, no es el individuo, sino que es justamente esos grupos sociales y raciales que están por encima de los individuos. Este análisis en particular va a funcionar mejor en casos en los que la polarización entre grupos sociales es mucho más fuerte, es mucho más clara, es mucho más radical, ¿cierto? Obviamente, el problema es que en el mundo real las cosas son mucho más complicadas y este tipo de polarizaciones son bastante raras, entre otras cosas, además, porque las personas no tienen solamente una identidad, sino que tienen varias identidades. Las personas se identifican con varias cosas al mismo tiempo. Se pueden identificar con un grupo social, con un grupo, con una identidad de género, con un tipo de religión, con un tipo de clase, con un grupo étnico y con lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Piensen en su propio caso. Ustedes no solamente son, no sé, se identifican con la categoría de ser colombiano, de ser bogotano o de ser de algún otro lugar del país, ¿cierto? Sino que también se identifican con alguna identidad de género, probablemente con alguna religión o no. De pronto con algún grupo étnico. Además son estudiantes de la Universidad Nacional, pero que el hecho de que sean estudiantes de la Universidad Nacional no tiene que decir, digamos, o no tiene que significar directamente que ustedes estén absolutamente de acuerdo con todo lo que está pasando o todo lo que pasa dentro de la Universidad Nacional o que estén de acuerdo con sus compañeros directamente de, no sé, de la Facultad de Ciencias Humanas o de Ciencias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Incluso dentro de la Facultad de Ciencias Económicas también obviamente hay muchas identidades y muchas diferencias entre las identidades de las personas, ¿cierto? Entonces, los individuos, nos va a decir John Davis también, digamos, criticando un poquito esta visión de la economía de la estratificación demasiado rígida, nos dice que los individuos construyen sus identidades, obviamente, a partir de diferentes experiencias, de diferentes afiliaciones, de diferentes sentimientos de pertenencia con respecto a distintos grupos y instituciones, etcétera, etcétera. Esto es entonces lo que se conoce en la literatura como interseccionalidad
Y en ese sentido, la idea de un agente representativo de un grupo social va a ser necesariamente problemática, entre otras cosas porque sus múltiples identidades pueden generar conflictos al interior del mismo individuo, ¿cierto? Entonces, no solamente va a haber conflictos entre los individuos, sino al interior de uno mismo, si uno se identifica otra vez como estudiante de la Universidad Nacional, pero al mismo tiempo esa identidad entra de pronto en contradicción en algún momento con otra identidad, por ejemplo, religiosa que uno pueda tener o de identidad de género, pues entonces uno va a tener un conflicto al interior de uno mismo con respecto a esos valores y a esas preferencias que estarían determinadas por cada una de las identidades, ¿cierto? Entonces, esta idea de la interseccionalidad va a ser muy importante para entender entonces que los individuos no solamente estamos determinados por esas, digamos, esos grupos sociales más grandes, más importantes hasta cierto punto que nosotros como individuos, sino que nosotros podemos estar dentro de muchos grupos sociales, otra vez con temas de identidad de género, pero también temas de identidad étnica, temas de identidad a diferentes, de pertenencia a diferentes instituciones. Ese tipo de cosas van a jugar un papel importante y entonces lo que se está tratando ahora cada vez más de hacer es insertar, tener en cuenta estos problemas o más bien esta situación de interseccionalidad en la que los individuos somos muchísimo más, digamos, muchísimo más complejos que solamente lo que nos dice un grupo social al cual supuestamente perteneceríamos, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las complicaciones a las que se enfrenta la economía de la estratificación y que está, digamos, tratando de construir, tratando de pensar ese tipo de problemas. Se me olvidó mencionarles que la economía de la estratificación en general es una disciplina, una subdisciplina muy empírica también, que está trabajando todo el tiempo con muchos datos, ¿cierto? Esta, digamos, los economistas de la estratificación eh, entienden que esto no es un tema de discusiones teóricas y abstractas, sino que esto es un tema de discusiones absolutamente relevantes y en ese sentido, también para llegarle a los policy makers, si ustedes quieren, quieren llevar su debate de manera absolutamente empírica, de manera absolutamente aplicada, ¿cierto? Entonces, simplemente para terminar, les dejo estas dos preguntas para que ustedes las vayan pensando en la casa, ¿cierto? ¿Cuál es la situación de las comunidades afro dentro de la disciplina en general y en Colombia también, ¿cierto? ¿Cómo se ve nuestra disciplina, nuestra profesión de economistas por un lado, no solamente en las universidades, en el ámbito académico, sino también, por ejemplo, en la profesión, en el sector privado o en el sector público? En cuanto a la participación de la comunidad afro. Piensen también en términos interseccionales, no solamente afro, sino mujeres afro, por ejemplo, ¿cierto? Y mujeres afro que vienen de regiones, además, si quieren meterle otra dimensión de la interseccionalidad, de regiones absolutamente apartadas, lejanas del centro, digamos, del país, ¿cierto? Muy desde la periferia, como por ejemplo, que vienen del Chocó, o que vienen de lugares apartados de toda la región pacífica, etcétera, ¿cierto? Y la segunda pregunta, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación probablemente de marginalización, ¿cierto? De desigualdad, de poca representatividad de economistas afrocolombianos dentro de nuestra disciplina? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias para el tipo de conocimiento económico que producimos, para las políticas que recomendamos y para los problemas que visibilizamos y sobre todo para los que estamos invisibilizando también, ¿cierto? Entonces, esa pregunta o esas dos preguntas se las dejo como a manera de reflexión.